Una un poquito más larga porque, bueno, era Biligoni, ¿viste? ¿Qué le vamos a hacer? Claro. Así que la estiramos un poquito, pero muy linda, muy buena, muy esclarecedora aparte. Bien, bien. Bueno, les mandamos un saludo a Joaquín que nos están escuchando del otro lado del charco, así que le mandamos un abrazo gigante y bueno, llegó la hora de la historia, Llegó Matías. tal cual. ¿Con qué nos vas a sorprender? Hoy A ver. vamos a hacer, creo que esta sería la segunda columna internacional. A ver. Vamos a irnos un rato de Argentina. Sí. Y hoy vamos a conocer un poco lo que fue la Revolución Haitiana. ¿Sabés que a las nuevas camadas de historiadores, Sí. la Revolución Haitiana es un hecho que nos gusta mucho? Ahora después voy a desarrollar más por qué. Sí. Pero bueno, es como uno de los, si se quiere, o mejor dicho, cambio un poco. Las investigaciones y el modo que se ha concebido la Revolución Haitiana en el último tiempo ha, ¿cómo se dice? Cautivado a las nuevas generaciones de historiadores. Ahora vamos a hablar un poco más por qué. Pero bueno, así que nos vamos a Haití, ¿no? ¿En qué años nos vamos a situar? Y ahora vamos a hacer un pase rasante. La revolución en sí fue en 1890 no, Sí. perdón, me estoy equivocando. En 1791. 1791. Después, bueno, va a durar 13 años, así que va a terminar en 1804 la revolución. Ahí se conforma la República Haitiana. Pero bueno, vamos a hacer igual un paso rasante vamos a arrancar, mira, en el siglo XVII vamos a arrancar directamente. Siglo XVII, estamos hablando ya iniciadas las colonizaciones en América. Tenemos que en este momento empiezan las colonizaciones de las islas del Caribe, ¿no? Recordemos, Colón llega a lo que es la Española, Sí. ¿no? Una isla dentro del archipiélago de América Central. Y ahí justamente en el primer lugar donde Colón toca tierra es donde empieza esta historia. Vamos a hacer un paso medio rasante por lo que se vivió ahí, ¿no? Tenemos colonización no solo de la Española, sino de todas las islas caribeñas. Y lo que va a suceder ahí es que van a ser territorios muy fértiles para lo que es, ¿no?, los productos tropicales. Café, azúcar, algodón, tabaco también. Así que pronto los europeos van a encontrar que el negocio estaba ahí. Claro. Entonces tenemos ya, en muy poco tiempo, los europeos van a encontrar cuál es el producto, cuál es la ganancia que tienen que buscar y que tienen que producir en esas islas. Y además va a haber un factor fundamental, lo que podríamos decirle en otros términos lo que sería la acumulación originaria o lo que permite la acumulación enorme de ganancias, que es que todo ese trabajo va a ser a partir de trabajo de servidumbre, ¿no?, de la población originaria Claro. y de trabajo esclavo de poblaciones africanas. Claro. O sea, no va a haber un solo sueldo para correr por estas islas. Claro. Exacto. No había ningún Holiday Inn, ningún tipo de hotel que se podían instalar en ese momento, turismo, nada. Nada de nada. Solo ahí labrar la caña de azúcar, el algodón, desde que se levantaban hasta que se iban a dormir, básicamente. Esto se va a mantener, bueno, esto es muy interesante, la historia de la esclavitud en lo que es en el archipiélago de América Central, porque va a ser, en un punto de la historia más avanzado, ya llegando entre finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, va a consolidar todo el tráfico, o la gran mayoría, mejor dicho, del tráfico de esclavos a nivel mundial. Esto se va a terminar en 1807, ¿no? Que Gran Bretaña va a decir, bueno, esto que veníamos haciendo hasta el año pasado ya no lo hacemos más, se acabó, ahora hay que ser civilizados. Y a partir de ahí, el comercio de esclavos va a empezar a disminuir. Porque Gran Bretaña, al controlar los mares, va a empezar a hundir a los buques que traficaban esclavos. Pero aproximadamente 12 millones de esclavos fueron traídos al Caribe. Imaginemos además 12 millones, o sea, ya 12 millones en la población de hoy es un montón. Sí. Imagínate, ¿no?, la población de aquel entonces.
Los grandes traficantes fueron Gran Bretaña, Portugal. Portugal y España. Sí, exacto, exacto. Así que bueno, ya tenemos que el territorio, primero que empieza a ser colonizado, ¿no? Sus habitantes caen en la servidumbre y empieza a ser de a poco también reemplazada, si se quiere, porque además los habitantes originarios, pocos van a resistir las condiciones que se les van a imponer. Claro. ¿No? Esta nueva vida que va a llegar con los europeos. Entonces va a haber un maridaje ahí entre lo nuevo, lo viejo, los africanos que llegan, los esclavos africanos que llegaban. No va a haber todo un proceso de cambio total en todas estas islas. Pero bueno, vamos a retomar la historia. Volvemos a la española, ¿no? Yo decía, acá es donde Colón pisa tierra por primera vez. Y pronto va a perder pronto se va a querer expandirse y va a perder relevancia, si se quiere, o centralidad la española. Y lo que va a hacer es restringir el comercio naval en la isla a 3 barcos por año provenientes del puerto de Sevilla, ¿no? O sea, va a decir, bueno, me aseguro esto, pero yo tengo que seguir. Esto, por supuesto, va a generar contrabando. Claro. Porque la producción que generaban en esas islas era mucho mayor a la que podía circular solo llevando los productos 3 veces al año a Sevilla. Claro. Entonces, bueno, va a haber un contrabando y acá es donde empieza la historia. Cuando se descubre este contrabando, la corona va a querer hacer un castigo ejemplar, no solo a los contrabandistas, sino también a la población de la española. De acá no se salvaba nadie. Para hacer esto, lo que va a decidir es movilizar a toda la población desde la parte occidental de la española, que es hoy Haití, hacia el interior de la isla, donde es hoy República Dominicana. Entonces, o sea, los va a sacar de las casas, los va a cambiar de lugar, va a cambiar todo, y esa parte, ¿no? La española va a quedar, va a ser territorio de piratas. O sea, primero va a quedar sin nadie. Luego va a ser un asentamiento de piratería, que eso también está bueno. La historia de la piratería es algo para que algún día traigamos acá. Y esto va a ser así hasta que van a llegar los franceses, porque recordemos, ¿no? El comercio, mejor dicho, las disputas coloniales dentro de América Central incluía a los españoles, a los franceses, a los holandeses, a los portugueses, totalmente. Claro. No sé si me está faltando alguien, me parece que no. También los holandeses van a tener mucho que ver, sobre todo porque ellos van a encontrar la manera de desarrollar de manera más productiva las cosas que se podían generar, ¿no? Va a aumentar la productividad de estas islas, cosa que luego va a ser imitado tanto por los franceses como por los españoles en menor medida igualmente. Claro. Pero bueno, sin irnos tanto, en 1665 los franceses toman posesión de la parte occidental, o sea, de lo que es hoy Haití, y crean la colonia de Santo Domingo. O sea, ya tenemos que en un mismo territorio hay una soberanía compartida, si se quiere, una colonia compartida. Una usurpación. Una usurpación compartida. Entonces, bueno, yo te decía, ¿no? Los franceses van a llegar y van a empezar a utilizar estos mecanismos creados por los holandeses. O sea, van a llegar con una idea más productivista, si se quiere. Claro. Es decir, bueno, no alcanza a contener a esta gente muriéndose de tanto trabajar. Tenemos que mejorarlo. Tenemos que encontrar una manera tecnológica de poder ampliar esta producción. Siempre haciendo que esta gente también se muera trabajando. Claro, eso obvio. Desde ya, ¿no? Pero ellos van a buscar también combinarlo con cierta tecnología, lo que va a hacer que Santo Domingo pronto va a ser la colonia más próspera del Caribe. Pero pronto, incluso va a ser denominada como la perla de las Antillas, de tanta guita que va a generar. Claro. Esto también es interesante porque en ciertos periodos de la historia como que se van pasando. O sea, en un momento es una isla la que produce más, después pasa a ser otra, después pasa a ser otra. Van pasando en la medida en que se van agotando además. Claro. ¿No? Se va agotando el suelo, se van agotando los trabajadores,
se va agotando el costo porque cada vez se necesita más reemplazo con esclavos africanos, por lo cual el costo de esto se empieza a aumentar, después se empieza a complicar el traslado. ¿Ves? Todas estas cuestiones van haciendo que las islas van perdiendo hegemonía, si se quiere, o productividad, y se van reemplazando una por otra. Pero bueno, cuestión Santo Domingo, la que nos compete a nosotros, se va a transformar, ¿no? Como te decía, en la perla de las Antillas. Va a ser el puerto que generó más riquezas de toda América en su momento de mayor esplendor. Solo Jamaica pudo, en algún punto de la historia, creo que posterior es un poco el momento de Jamaica, pero solo ella se pudo acercar a la cantidad de guita que produjo la colonia de Santo Domingo. Jamaica, los ingleses, me faltaban los ingleses. Lo habías dicho antes, por eso no dije nada. Bien, bueno, Jamaica, colonia inglesa, ¿no? Claro. Entonces, bueno, ya con esto podemos empezar a confeccionar una radiografía, si se quiere, de lo que era Haití ya para el año de la Revolución. Ya nos vamos 100 años en la historia, 1791, es el año en que estalla todo. Bastante se la bancaron, podríamos decir. Años, pobre. Yo te decía, ¿no? Tenemos que no solo cambia la vida de los habitantes, sino que cambia la conformación social de su misma sociedad. Porque no solo llegan esclavos de África, sino que también llegan europeos, ¿no? Como los mandamases, ¿no? Los colonizadores primero y los dueños de las fábricas después. Entonces, bueno, lo que va a suceder en Haití es que se dan dos tipos de sistemas, vamos a decirlo de esta manera. Una organización social que va a tener como eje principal de organización un sistema de castas, ¿no? O sea, los blancos europeos primero, en la punta de la pirámide, Claro. Después los mulatos, los hijos de la mezcla. Exacto, quienes poseían la libertad en el medio de la pirámide, o sea que ellos no accedían a ningún tipo de puesto de poder, pero sí podían tener comercios, ¿no? Eran pequeños y medianos comerciantes, si se quiere. Y después, en el fondo de todo, estaban quienes estaban privados de la libertad, o sea, las poblaciones originarias de Haití y los esclavos, ¿no? Toda la población negra, si se quiere. Entonces, bueno, ¿y por qué digo esto? Porque hago hincapié en este carácter. Porque este sistema de castas, ¿no? Que se va a fundamentar en los sistemas legales de la época, digo, no es tan distinto al que tuvimos nosotros, por ejemplo, si se quiere. Pero lo que va a estar en el fondo es un sistema racial de división. Al blanco todo, al negro nada. Así va a ser la vida en Haití, ¿no? Los blancos van a mandar, y porque además, digo, no solo eso va a ser un sistema legal, sino que va a ser un sistema social. El blanco se ayuda con el blanco, porque entiende que tiene la superioridad, poniéndolo en términos de la época, ¿no? Mientras que al resto, ¿no? Que se pudra trabajando, ¿no? Claro. Ese era un poco, justamente, o sea, si vos, sin importar la clase en la que estuvieras, tu color de piel definía tu destino. Tu destino, exactamente. No podías escaparle a esto. Por supuesto que igualmente existían ciertas divisiones, pero es como te decía, cuando las papas quemaban, ahí se abroquelaban todos. De repente eran todos amigos, ¿viste? Claro. Entonces, bueno, lo que se va a convertir Haití es una sociedad profundamente racista, con un sistema de exclusión total, y que además que va a tener un sistema de explotación laboral enorme, ¿no? Yo te decía, las plantaciones, bueno, para 1791 van a haber, como para que tengamos una idea, además, pensemos que estamos hablando de Haití, o sea, en la mitad de una isla, pensemos en este territorio. Van a haber 789 plantaciones de algodón, 3.100 de café y más de 800 ingenios de azúcar. Que además, los ingenios de azúcar en esta época eran el peor lugar donde vos podías laburar. Claro. O sea, vos estabas realmente desde que te despertabas hasta que te ibas a dormir. Sí, totalmente. Incluso, bueno, en fuentes de la época hay como todo un manualcito que hicieron para estas plantaciones.
Entonces, bueno, digo, tenemos una sociedad que es una sociedad de terror, básicamente, Claro. ¿no? Completamente, como decía, completamente excluyente, completamente racista y completamente explotadora. Eh, donde, volviendo, ¿no? Nadie podía escapar de su destino. No había posibilidad de ascenso, de cambio, de nada. Nada. La división era como estaba y así se vivía. Entonces, bueno, en este periodo va a empezar a suceder que muchos, por los niveles de explotación, muchos trabajadores, justamente, van a empezar a querer escapar de las plantaciones, donde eran condenados a vivir, además. Los que no lograban ser capturados se escapaban dentro de la selva, ¿no? Y fundaban unas comunidades denominadas como cimarrones. ¿Por qué es importante esto? Primero porque es un primer acto de resistencia, ¿no? Del pueblo haitiano. Del pueblo haitiano y lo que empezó a conformarse como pueblo haitiano, ¿no? Ujú. Esta mezcla de originarios y gente que vino en los barcos. Primero porque es un primer acto de resistencia, ¿no? Ya vemos que hay un descontento lo suficientemente grande como para que arriesguen su vida en escaparse, porque al que lo encontraban Lo mataban. lo hacían pelota, ¿viste? Claro. Bueno, además, el ejemplo ejemplificador, Claro. ¿no? Sí, 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 sí. Pero además es importante porque en estas comunidades, como eran libres de sus amos, ¿no? De los burgueses que les imponían estos regímenes de esclavitud, también podían practicar su religión, el budismo, que estaba prohibido. Acá no va a suceder como en nuestro territorio o como si se quiere incluso en México, por ejemplo, que va a haber como un sincretismo religioso, una Claro. suerte de combinación entre la religión católica y las religiones originarias. Claro. No va a haber punto de conexión acá, porque el budismo de entrada va a ser prohibido. Y el budismo va a posibilitar, sí, un acercamiento entre las dos poblaciones que estaban en el fondo de la olla. Claro. El esclavo y el originario. Exacto. Entonces, a partir de esta religión que podían practicar libremente escapándose, empieza a haber una homogeneización, ¿no? De esta población, ¿no? De la población, como decíamos, que estaba al fondo de todo. Entonces, ahí tenemos, esta homogeneización es un principio de organización, es lo que permite el diálogo que va a desencadenar todo después. Ahora sí, 1791, ¿qué es lo que se empieza a agitar en Haití como para que haya una revolución? Porque no solo las circunstancias de esclavitud, las condiciones de esclavitud permiten eso, porque hay que animarse a hacer una revolución, hay que tener la posibilidad de hacerlo. Se necesitan niveles de organización, comunicación, coordinación Y fuerza. y fuerza Aparte. importantes. Claro. Entonces, ¿qué es lo que cambia en esta sociedad tan aplastada, ¿no? Por la bota europea? Uno, son estas comunidades, ¿no? Que permiten todo esto que estábamos diciendo, todo este diálogo. A través de la religión. Exacto. Eso por un lado. Y por el otro, que esto es muy interesante. Hay un historiador que es Xavier Guerra, Xavier con X, Con X. ¿no? Que él es un gran estudioso del liberalismo y él estudió el impacto de las ideas liberales que desencadena la Revolución Francesa en la América toda. Es muy interesante su... Después podemos debatirlo, ¿no? Claro. Qué es lo que prima más. Pero es muy interesante sus teorías. Y acá hay algo de eso también. O sea, tenemos por un lado, como decíamos, la organización, la posibilidad de organización, ¿no? Y por el otro, estas ideas de la Revolución Francesa, que además pegaban el doble, porque eran justamente la Revolución de Francia, ¿no? Francia quien detentaba la administración de la colonia, ¿no? De Santo Claro. Domingo, empiezan a tomar su protagonismo, se empiezan a difundir. Esto, de vuelta, ¿no? A lo largo de toda la América empieza a suceder que hay una difusión de estas ideas por abajo de la mesa, ¿no? Y acá Haití no va a ser esquiva a todo esto. Y la idea de los derechos del hombre, del ciudadano, se empieza a propagar por toda la isla. O sea, no solo vamos a tener ahora estas comunidades que van a servir como de contención y de diálogo, sino que además ahora van a ser
comunidades que van a propiciar el intercambio. O sea, van a empezar a decir, mira esto, acá dice que los hombres somos libres, somos libres desde nuestro nacimiento, que podemos ser considerados ciudadanos, que la vida que hoy tenemos no debe ser la vida que siempre debamos tener. Claro. Entonces, ahí se arma el quilombo. Ahí se empieza a armar quilombo. Ahí se arma el quilombo. Y hay algo que también lo facilita, que es que también empieza a haber quilombo entre los mismos blancos. Claro. Los europeos empiezan a pelear por las ideas. Por las ideas. Por la guita. Por la guita, claro, exacto. Ven un momento que Francia está medio convulsionada y dicen, bueno, quizás nosotros nos podemos quedar con la isla, entonces hay un conflicto ahí. Entonces acá dicen, mira, tenemos todo esto y encima estos cagando palos entre ellos. Y encima los españoles ya estaban arriba de lo que hoy es República Dominicana. Claro. Entonces quedaban encerrados, ¿no? Entre dos frentes ahí. Totalmente, totalmente. Entonces, bueno, se dan estas condiciones, ¿no? Y el 14 de agosto de 1791 se realiza la ceremonia vudú de Bois Caimán. Esta fue organizada en secreto. Esto es muy impresionante, porque las fuentes de la época dicen que hay esclavos, hay plantaciones de las cuales 200 esclavos escaparon para acudir a esta ceremonia. Este rito, sí. Y si recordamos todas las plantaciones que dijimos que había, ¿no? No en todas fueron 200, pero hubo un gran éxodo secreto de la población para encontrarse para esta ceremonia. Esta va a ser organizada por el esclavo y sacerdote Dutty Boukman y la sacerdotisa vudú Cecile Fatiman. Y hay un textual. Dutty va a decir: el buen Señor que creó la tierra, que nos da la luz desde lo alto, que soporta el océano y hace al trueno rugir. Escuchar bien todos ustedes. Este Dios, oculto en las nubes, nos observa. Él ve todo lo que el hombre blanco hace. El Dios del hombre blanco lo llama a cometer crímenes. Nuestro Dios solo pide obras buenas de nosotros. Pero este Dios, que es bueno, ordena venganza. Él dirigirá nuestras manos. Él nos ayudará. Tiren la imagen del Dios de los blancos que tiene sed de nuestras lágrimas y escuchen a la voz de la libertad que habla en el corazón de todos nosotros. Después de esto se volvieron locos los haitianos. ¿Cómo no volverse locos? Imaginá escuchar sed de nuestras lágrimas. Esa frase ya la anoté. Sí. Sí, es que es tremendo, es tremendo. Entonces, bueno, ahí empieza. A partir de esa arenga, los haitianos se vuelven locos. Salen literalmente a matar a sus amos y a quemar a las plantaciones. Y por eso, ¿no? Liderados por Dutty, esa noche empieza la revolución haitiana, ¿no? Empieza la sublevación de los haitianos. Místico. Entonces, bueno, como te decía antes, ¿no? La revolución va a durar 13 años, ¿no? Que los haitianos se van a enfrentar de todo. De todo y contra todos van a ir los haitianos. Se van a enfrentar las tropas francesas. En algún momento van a tener cierta ayuda de los ingleses. Después se va a ir. Los españoles también hicieron un par de moviditas. Totalmente. Bueno, además los ingleses van a venir, los van a ayudar. Se les van a quedar con una parte de la isla. Después también se va a armar quilombo. Sí. Después también van a enfrentar, bueno, como te decía, ¿no? A las tropas francesas. Después primero a los burgueses que estaban en la época. Después va a venir, ¿no? El cuñado de Napoleón, y que también lo van a mandar para la casa. Se van a enfrentar contra todo. Y se la van a bancar. Que bueno, también, yo te decía, la participación de los ingleses en cierto punto, ¿no? Como siempre sucede en la historia. Cuando hay un conflicto en una colonia se transforma en un conflicto entre potencias. Claro. Porque ven la posibilidad de debilitar a la otra. Entonces, bueno, van a ser 13 años de luchas para el pueblo haitiano, que va a ser en un primer momento lideradas por Dutty, ¿no? El que hizo esta arenga. Después van a ascender dos caudillos locales, que son
acá son nombres franceses que es medio complejo, Toussaint Louverture y André Rigaud, que bueno, también, ¿no? Después, como siempre, como generalmente termina sucediendo, la revolución se transforma en cierta guerra civil, Claro. así que después también se van a pelear entre ellos, porque bueno, internas nunca faltan. Pero bueno, Y más si están los franceses. Y más si están los franceses, Claro. los ingleses, los españoles, es un lío bárbaro. Pero bueno, más allá de todo esto, más allá del cuñado de Napoleón, más allá de las internas entre los mismos haitianos, la revolución en 1804 va a lograr su cometido y se va a proclamar la primera República Negra de la historia. Así se va a llamar Haití en su momento. La República Negra de Haití. Y fue el primer país en abolir la esclavitud. Yo te decía al principio, ¿no?, que las nuevas olas de historiadores toman la revolución haitiana como un momento muy interesante. Primero porque es la primera revolución americana, ¿no? Claro. Siempre se Sí, dice, sí. ¿no? Es la primera. Y además hay un gran historiador que es Michel Rolph-Trouillot, que escribió Una historia impensable, la revolución haitiana como un no acontecimiento. Y también otro historiador, C.R.L. James, que escribió Los Jacobinos Negros. Son dos investigaciones que están muy buenas, las recomiendo abiertamente, porque son muy interesantes. Y bueno, la revolución haitiana empieza a mostrar, ¿no? Representa para estas nuevas olas de la historia, bueno, fue como un descubrimiento, si se quiere, la revolución haitiana, Sí. ¿no? Como dice acá Trouillot, dice la revolución haitiana como un no acontecimiento. O sea, su presencia, Trouillot dice a lo largo de su investigación que su presencia es como una maldición en la historia, ¿no? Porque los franceses la quieren borrar, quieren decir que nunca existió esto, es como una mancha, es un no acontecimiento, Claro. algo Sí, sí. que nunca sucedió, pero siempre aparece, ¿no? Siempre aparece, siempre termina apareciendo. Y fue un disparador para lo que es toda América, ¿no es cierto? Totalmente. Entonces, vista desde hoy, la revolución haitiana empieza, pareciera mostrar eso, que siempre puede haber otra historia. Claro. Y que esa otra historia no solo siempre puede existir, sino que antes no aparecía porque, bueno, había otros intereses que la Claro. tapaban, ¿no? Entonces, muestra que dentro de la historia está la posibilidad, ¿no?, de, al mostrar estas cosas, al mostrar estas historias, al desafiar la historia que se nos ha vendido, existe siempre la posibilidad de mostrar, como hicieron estos, ¿no?, los haitianos que estaban en el fondo del barro, mostrar que siempre es posible otro mundo, ¿no? Claro. Siempre es posible pensarse de otra manera y siempre hay maneras de luchar contra lo que consideramos que es injusto, más allá de que lo injusto sea más poderoso que nosotros. Se animaron. Se animaron, por supuesto. Se animaron. Qué buena reflexión, ¿no es cierto? Me quedó lo de la sed de nuestras lágrimas. No, es tremenda esa. Que si le agregás transpiración, es aplicable Totalmente. un 100% a la actualidad. Porque hay una sed de lágrimas y hay una sed de transpiración del pueblo argentino también. Tal cual. Y me parece brillante, porque como disparador vos fijate que pueblos originarios y pueblos que venían de otros lugares, como los esclavos, ¿no?, que los traían de África, que inclusive en la misma África se esclavizaban entre ellos. Tal cual, totalmente. Y por eso hubo reinos muy poderosos en África, que tampoco se cuenta mucho. Esto sirvió como disparador en varios lugares de América. Porque si empezás a recorrer la historia, estamos en 1804, y es una revolución de 13 años. Fíjate cómo se fue dando la fricción entre las grandes potencias y, en cierto modo, permitieron el desarrollo de estas revoluciones que se iban a ir sucediendo casi sistemáticamente. No, totalmente. Marcan el paso de algo que ya se empezaba a gestar. Claro. Ahí en toda la América. Qué lindo, Matías, qué lindo. Muy bien. Me encantó el tema. Me Bien. encantó. Me alegro. Me encantó. Alegro. Sí. Vos sabés que es una de las columnas que más se escucha, porque tiene una magia.
No solo como lo contás, sino el dato fino, los ejemplos, todo es como mágico. Sí. Y eso es atrapante. La magia Bueno, atrapa. me alegro. ¿Mm? La magia atrapa. La La magia historia, atrapa. es que a la gente le gusta la historia. Sí, Está buena la sí. historia. El problema es que es como decís Según vos, cómo la cuentan. Exacto, tal cual. Según cómo la cuentan. Esta historia seguramente no sería bien recibida en Francia. No, para nada, para Así nada. que- Bueno, hay toda una, hay toda una historia que está quizá en otro momento, que hay dos haitianos que van a Francia creyéndose franceses que podían participar. Lo y sacaron lo a sacaron, los claro. bolsazos. ¿Qué hace acá? Salí de acá, hermano. Sí, no es así. Bueno, me encantó. La recomiendo que la vuelvan a escuchar, ¿eh? Sí. Porque este tipo de historias hay que escucharla 2 o 3 veces. Háganme caso. 10:37 de la mañana estamos acá en Radio Capital en